Hola a todos y bienvenidos, como siempre, al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Hoy tenemos con nosotros a una fisioterapeuta, Laura Calzado, que la verdad yo no la conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, tampoco podría ser demasiado porque Laura es joven, así que, en fin, la referencia temporal que tenemos cada uno tiene mucho que ver incluso con la edad que uno pueda tener. A lo que voy, Laura es una fisioterapeuta joven que vive y trabaja en Alcalá de Henares, que por coincidencia es la ciudad donde yo vivo también. Laura, ya sabes por qué estás invitada, porque yo creo y las referencias que tengo sobre ti son muy buenas y eres una profesional que ha orientado su trabajo desde el punto de vista empresarial emprendedor, de la misma forma que también lo has hecho en el plano docente, y también me consta que lo haces en el plano de la generosidad humana como colaboradora en distintos proyectos solidarios, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y ya nos cuentas tú. Laura, ¿dónde estudiaste fisioterapia? Pues yo estudié fisioterapia aquí en Alcalá también, en la Universidad de Alcalá, hace ya pues casi 20 años, si me pones, que sí soy joven, pero sí, estudié aquí en la Universidad de Alcalá y te tengo Bien. que decir que mis inicios fueron un poco duros, porque, bueno, duros o con dificultades, porque yo tenía muy claro que quería hacer fisioterapia, pero no me daba la nota, porque la nota, igual que ahora, creo que la nota de corte estaba bastante alta. Y bueno, pues hice la selectividad, no me dio la nota, estuve un año preparándome, tampoco me dio la nota. Y al final, pues accedí por hacer un módulo para poder acceder a la carrera de fisioterapia. El módulo, la verdad es que muy bien, hice un módulo de análisis clínico después de haber hecho, ya te digo, PU y selectividad, y a través del módulo pude acceder a la universidad, así que ya entré no era muy joven tampoco, ya era de las alumnas más mayores que había entonces en la clase. Ujú. Bueno, eso ya está definiendo cuál es tu personalidad y es que eres alguien perseverante y que no duda en hacer cualquier esfuerzo para intentar conseguir lo que pretende. Es decir, en los tiempos en los que tú estudiabas, en la universidad pública sobre todo, porque este programa, bueno, este canal lo ve también gente de otros países, sobre todo de Sudamérica, y hay detalles que tú estás comentando pues que no conocen, ¿no? Eh, entonces, estás trasladando que te resultó difícil entrar a estudiar fisioterapia porque tu nota no daba lo que en ese momento se exigía, que era una nota altísima, pero a pesar de eso, pues te pusiste a trabajar buscando la manera, con el esfuerzo que fuera necesario por tu parte, hasta conseguir lo que en aquel momento querías, que era estudiar fisioterapia. Bien, aquello ya lo conseguiste, primera prueba conseguida, Sí, estudiaste fisioterapia. sí. Y luego Y además, al principio, es verdad que, bueno, en la carrera supongo que todos tenemos al principio dificultades, sobre todo porque, bueno, yo siempre he pensado que cuando tú finalizas la carrera, que siempre seguimos estudiando, porque yo me sigo formando, acabo de terminar ahora mismo un curso de experto, pero bueno, a medida que te vas acercando o que vas terminando, vas estudiando más, o te vas centrando más en lo que más te gusta, ¿no? Pero al principio de la carrera, es verdad que cuando ya estaba en tercero acabando se me hacía un poco difícil, pero bueno, lo conseguí y de hecho nada más terminar la carrera, hablé con uno de los profesores porque tenía un centro en Torrejón, que es Luis Torres, que además le recuerdo con mucho cariño, quizás fue de mis primeros mentores. Y yo quería trabajar con él y pues igual por perseverancia yo me presenté en su clínica y bueno, le dije que quería trabajar con él, o que quería hacer prácticas con él. Y bueno, antes estuve trabajando en otros sitios que ahora sí que te comento, pero bueno, de mis primeros trabajos más serios fue con un profesor de la universidad, que ahora ya no está en la universidad, pero bueno, sigue teniendo su centro y sigo teniendo contacto con él. ujú. Fue, fue de los primeros trabajos que tuve. O sea que sí, sí. Bueno, esa es una lectura interesante también. Si quieres algo, si quieres hacer un buen camino, una buena ruta, en este caso profesional, acércate cuanto antes a gente de buena reputación, a gente que tú sepas que trabaja bien, porque, en fin, lo que no sea eso,
distraerte en otras cuestiones, pues no te, digamos, te va a sacar del camino, ¿no? Así que yo creo que es una buena lección a partir de esta experiencia tuya. Si ves a alguien o a un grupo de personas o de profesionales que realmente lo están haciendo bien, acércate lo más posible y aprende de ellos, aprende, modela su trabajo, su actividad. Y la parte, a mí me consta que te has orientado hacia un determinado nivel de especialización. Háblanos un poco cómo encuentras ese espacio especializado, qué es exactamente, cómo te formas y cómo lo vienes desarrollando. Pues mira, yo cuando finalicé la carrera, como te digo, era de las alumnas que ya tenían más edad, ¿no? Entonces, yo necesitaba trabajar. También te tengo que decir, Ginés, que es algo que quería comentar en la entrevista, que yo además de estudiar la carrera ya estaba trabajando, porque bueno, pues en mi casa éramos 3 hermanos y entonces, pues lógicamente mis padres me ayudaron con la universidad, pero bueno, yo también tenía que de alguna manera dar alguna ayuda, ¿no? Y entonces yo siempre he estado trabajando y estudiando a la vez. Dentro del trabajo yo siempre me dedicaba al mundo del deporte. Yo daba clases en gimnasios. Voy a hacer estos antecedentes porque va todo relacionado, ¿vale? Con la especialidad. Yo daba clases en gimnasios, hacía entonces aeróbic y cosas de estas y empecé a meterme en el mundo de pilates. Y bueno, pues paralelo, ya te digo, a la carrera, yo trabajaba en gimnasios y empecé a tener como pequeños trabajos, pues ya cuando finalicé la carrera, antes de trabajar con Luis Torres, pues estuve en un spa, que yo me acuerdo que entonces casi todos los fisioterapeutas cuando salíamos al principio íbamos a un spa a trabajar, que ahí daba igual que hicieras de fisio, que pusiéramos una mascarilla, Pero bueno, yo de todos los trabajos por los que he pasado, siempre me llevo cosas buenas. Aquí, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando mucho tiempo en un spa, que también paralelamente trabaja en el gimnasio con la parte de pilates y demás, pues en el spa aprendí, por ejemplo, a dar masajes. Parece una tontería, pero es algo importante para nosotros porque al final nosotros es nuestras manos. Y a veces en la carrera nos faltaba esta herramienta tan importante que era cómo trabajar con nuestras manos. Después del spa estuve trabajando en un centro de fisioterapia que veíamos muchos pacientes en muy poquito tiempo, que bueno, no era tampoco el trabajo de mi vida, pero ahí aprendí a organizar mi tiempo, porque podíamos ver a lo mejor 30 pacientes en 5 horas, ¿no? Era una clínica privada con pacientes privados de aseguradoras. Sí. Y bueno, pues tampoco creo que fue algo negativo, fue algo de lo que aprendí mucho porque aprendí a organizarme. Y paralelo a eso, yo seguía evolucionando un poco en el mundo del deporte y de todo lo que tenía que ver con la parte de ejercicio, voy a decir ya a empezar a decir terapéutico. Y ya empiezo a trabajar con Luis Torres en esta clínica de Torrejón y entonces ahí yo ya me había formado en Pilates y entonces él me dice que por qué no llevo una parte de, pues eso, de mujer, de embarazo, de Pilates en el embarazo. Y bueno, pues me empiezo a meter poco a poco casi relacionado con el mundo del deporte a empezar a relacionarme con el mundo de la mujer. Y entonces, hace años, se empezaba a escuchar algo sobre el suelo pélvico. Había grandes aquí, que bueno, es Amostegui, que es uno de los grandes aquí en España, Carolina Walker también. Y bueno, pues yo empecé a leer artículos por curiosidad. Y entonces mi jefe, Luis, me dijo, oye, Laura, ¿por qué siempre que estás metida en esto, en estas historias, ¿por qué no te formas un poco más en la mujer? Y yo dije, pues bueno, pues sí, la verdad es que tengo curiosidad y aquí le estoy muy agradecida a él, Ginés, porque fue Luis el que me pagó mi primer curso de fisioterapia del suelo pélvico. Está claro que Luis Torres es un mentor fundamental en tu vida profesional. Yo, o sea, aprendí muchísimo con él. Te digo que sigo teniendo relación con él porque le tengo muchísimo cariño, pero fue él el primero que me pagó, ya te digo, el primer curso. Yo digo un poco lo de la edad porque yo decía, jolín, si quieres triunfar tienes que destacar de alguna manera, ¿no? Y esto era como una novedad. Y lo que al principio hice, y me abro totalmente, lo hice como una parte un poco más de negocio, porque decía, yo quiero triunfar y voy a hacer algo diferente. Al final se ha convertido en mi pasión y se convirtió en algo que yo veía que había mucha necesidad. O sea, al final la fisioterapia del suelo pélvico, aparte de ser algo que en ese momento era diferente, es que yo me di cuenta de que había mucha necesidad. Había muchas mujeres, ahora hombres y niños, porque yo también trato a hombres y niños, que estaban un poco bueno, pues que tenían unas disfunciones que no estaban siendo tratadas
o que no se abordaban de una manera correcta o multidisciplinar. Tengo que decirte, Ginés, que el primer curso que hice no me gustó nada, nada, nada. Yo decía, ¿y esto qué cosa más rara? Era para nosotros era muy nuevo. Tú imagínate explorar un suelo pélvico y hablar de incontinencia y de disfunciones sexuales. Era algo que, bueno, no me acabo de convencer, pero bueno, no con eso seguí leyendo por mi parte, por eso creo que es importante no solamente hacer una formación en un curso presencial, sino también autoformarse, ¿no? Leyendo, ¿no? Y leyendo diferentes autores, papers, libros, o sea, no creerte lo primero que ves. Y seguí leyendo y al final pues me planteé hacer un curso de experto y hice un curso de experto en la Universidad Europea de Madrid y a partir de ahí pues prácticamente toda mi formación ha ido dirigida. Tengo un máster también en fisioterapia del suelo pélvico, aparte del curso de experto. Ya he accedido al doctorado, estoy actualmente doctorando en la Universidad de Alcalá, también en la línea de investigación del suelo pélvico. Todas mis formaciones han ido dirigidas pues, a todo lo que tenía que ver con suelo pélvico también en hombres, en niños. Y bueno, pues paralelo a eso también me he formado en otras técnicas de fisioterapia, como hemos hecho todos, ¿no? Técnicas miofasciales, en punción Ajá. seca, el ejercicio terapéutico. Bueno, y paralelo a eso, montaste tu clínica también. Sí, y entonces pues todo esto fue creciendo y yo estaba muy a gusto con Luis, pero bueno, la realidad es que bueno, pues al final ya iba teniendo una edad, yo quería independizarme y pensaba que, o sea, mi sueño, y siempre ha sido mi sueño, era montar una unidad de suelo pélvico que estuviera formada por fisioterapeutas y por médicos. Y bueno, pues justo cuando empecé el curso de experto, hace ya 10 años, no hace más de 10 años, monté mi clínica de fisioterapia en Alcalá. Hablé con Luis. Sí, eh, para mí fue un día que no sabía cómo decírselo, pero sabía que que era mi momento y que había llegado. Y recalco que sigo manteniendo relación con él porque nunca olvidaré lo que él me ayudó. Creo que la gente que nos está escuchando eso lo debe de saber. Creo que es muy importante ser agradecido siempre en la vida. Y bueno, pues monté mi clínica ya hace más de 10 años y aunque hacemos fisioterapia también deportiva, pero el 90% nos dedicamos a fisioterapia del suelo pélvico, que es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado que una clínica se dedique solo y exclusivamente a la fisioterapia del suelo pélvico. Yo tengo la suerte de que lo hemos conseguido y bueno, y ahí seguimos creciendo. Bueno, la verdad es que es un buen recorrido el temporal, el que estás comentando, porque de alguna manera estás expresando, estás hablando de 2 decenios, un primer decenio de desarrollo, de aprendizaje, de especialización, de prepararte para encarar en un segundo decenio, 10 años después, ¿no?, de todo ese proceso. Lo cuento así porque yo me veo reflejado un poco en eso también, ¿eh? Después de 10 años de preparación, a partir de terminar tus estudios de fisioterapia, te dan el pozo suficiente, la madurez suficiente como para arrancar tu propio proyecto, ¿eh? Y digo esto porque también para que la gente, sobre todo los jóvenes, sepan que hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que ser perseverante y que las cosas no salen de la noche a la mañana. Laura está ahí con su conocimiento, con su experiencia, con su clínica y con su buen resultado después de años de trabajo. Entonces, creo que esto es bueno que la gente también se desangustie y, en fin, actúe con tranquilidad, pero que actúe. Sobre todo, los resultados se consiguen actuando, trabajando y eso, tomando acciones para conseguir los resultados que cada uno se plantee. Tú tenías claro cuáles eran, qué es lo que has ido buscando en cada momento y por eso creo que es un gran ejemplo el tuyo también. Bien, aparte de la parte clínica, eh, también has llegado a un nivel de conocimiento y de, digamos, de interés también por enseñar a otros que te dedicas también desde hace algunos años a la enseñanza, sobre todo enseñanza de posgrado, creo que también en el terreno del suelo pélvico y me parece que también de ejercicio terapéutico, de pilates. Bueno, háblanos de esa vertiente académica. Pues cuando yo ya estaba
cuando ya estaba abriendo la clínica, ya te digo, hace 10 años, bueno, también tengo que decir que yo he conseguido que dedicarme al suelo pélvico, como bien dice Ginés, aparte por prepararme a nivel académico, porque yo no me quedé en la clínica esperando a que los pacientes vinieran. O sea, algo que sí que quería transmitir en esta entrevista es que yo fui, localicé todos los urólogos, ginecólogos, en este caso hablo de mi especialidad, matronas que había en la ciudad de Alcalá de Henares. Entonces escribí cartas y una a una las entregaba en los centros para cada profesional de la salud, presentándome y diciéndome en qué consistía mi trabajo para crear una colaboración con ellos. Pude mandar, no sé, Ginés, 10, 20 cartas, no lo sé. Te puedo decir que de entonces solamente 2 médicos me contestaron y actualmente colaboro con ellos. Pero ¿sabéis la cantidad de pacientes que esos médicos ven a lo largo del día y la cantidad de pacientes que me han derivado? Y 10 años después, muchos de sus compañeros que entonces no me abrieron las puertas, ahora me buscan para ellos derivarme pacientes. Ujú. Aparte de esto, yo pues di muchas charlas gratuitas. Yo recuerdo que una vez una compañera me decía, es que tú regalas tu trabajo. Digo, no, te equivocas. Yo creo que es muy importante sembrar. Y yo no regalo mi trabajo. Yo primero me doy a conocer y luego siembro. El otro día me decía un amigo, al final estás sembrando tanto que al final no sé qué vas a hacer con el sobrante de la producción, ¿no? Bueno, Pero bueno, empecé a dar charlas, pues aquí, por ejemplo, en la Concejalía de la Mujer, también en alguna guardería. Y bueno, pues empecé a desarrollar un poco esta habilidad a poder dar alguna charla o alguna formación. Y entonces justo en ese momento, otra persona que se llama Esther, que también voy a hacer referencia a ella, que bueno, Esther es de Helios Electromedicina, me dijo, oye Laura, tenemos un problema y nos han pedido una profesora o sea, alguien que haga fisioterapia del suelo pélvico para dar una formación porque se ha caído una profesora en un curso y tiene que ser para dentro de unos meses. ¿Tú podrías? Y yo dije, perfecto, o sea, mi sueño, me encantaban las clases. Yo decía, pero ¿cómo no voy a decir que no? Y entonces ahí empezó mi andadura como docente, me preparé solo esa formación para, entonces era una empresa que se llamaba Fisiomaster, que ahora ya no existe, que es de Rodrigo Castillejos, que también es otro gran amigo mío junto con Esther. De hecho, Rodrigo, Esther y yo sí que de vez en cuando quedamos los tres ujú. para, como crecimiento personal y empresarial también, ¿no? Siempre nos gusta contarnos los proyectos que tenemos, siempre nos gusta echarnos una mano. Y bueno, pues mi primera formación la di con él, fue lo diré aquí en Ponferrada, con María Barrientos. Allí di mi primera formación y recuerdo, Ginés, de verdad, o sea, Con las piernas temblando. bueno, las piernas temblando, pero cuando acabé, la noche que llegué al hotel, yo hago mucha meditación y muchas veces te dicen que busques un momento en el que hayas sido muy feliz. Ese día por la noche, el primer día, recuerdo que me tumbé en la cama y dije, madre mía, es el día más feliz, o sea, es de los días más felices de mi vida, porque Pues estaba transmitiendo mi pasión y era, o sea, es que estaba dedicando además a la docencia sobre un tema que me apasionaba. Y encima el curso salió fenomenal. Perdona, Ginés, que te he qué cortado. bien. No, no, te iba a decir que este testimonio de logro, en este caso de haber hecho un buen curso, de algo que te gusta y seguramente de ver la cara de buen aprendizaje y de agradecimiento de los alumnos. Por lo tanto, ese es tu logro en ese momento. Eso es lo que te da ese subidón emocional y te hace ser feliz en ese momento. Sí, Y yo creo que también esas son las recompensas que se van teniendo en el camino y que te animan a seguir, te animan a continuar y además a ser generoso en el camino, porque yo creo que la docencia bien entendida es un acto de generosidad, porque si el alumno no capta generosidad en lo que hace el profesor, sí, le puede llegar información, le puede llegar determinado dato que en ese momento el profesor está dando, pero si además el profesor consigue tocar la parte emocional del alumno, que me imagino que es lo que tú haces, pues entonces ya, digamos, ahí es donde está el logro completo, ¿no? Y te hace primero, hace que el alumno aprenda de verdad,
que, como tú sabes, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Tú Sí. puedes enseñar y el alumno no aprender nada. Y también hace que tú como profesor pues te des ahí un chute emocional que te permite seguir adelante cada vez con más ánimo, ¿no? Sí. Entonces, continúas con, claro, luego el asunto de emprender y de avanzar en distintas líneas, eso es una cierta trampa en lo personal. Me explico. Porque lo normal es que vayamos sumando las cosas que vamos emprendiendo nuevas a las que ya hacemos y no dejamos de hacer las que veníamos haciendo, con lo cual llega un momento en que nos saturamos también y hasta esa saturación puede hacer que determinadas cosas no se hagan bien porque no las haces con el mismo tiempo que lo hacías. Y creo que aquí sí me gustaría preguntarte también, a medida que tú has ido avanzando en lo empresarial, en lo clínico, en tu propio aprendizaje, en lo docente, ¿has ido renunciando a alguna cosa o las llevas todas para adelante? Pues voy a ser sincera, Ginés. Hasta hoy, ¿Eh? hasta hoy, he tirado con todo para adelante. Hasta Claro, hoy. también lo digo de mi Eh, experiencia personal, es que eso es una trampa. En sí, algún momento tienes que parar alguna cosa para concentrarte de verdad en la que sea, la que sí, toque. porque además mi formación luego fue evolucionando. Ahora actualmente trabajo con la empresa Physiofocus. Otra cosa también que quería comentar es que, bueno, es verdad que tienes que seguir sembrando. O sea, yo una vez que di formación con esta empresa, luego esta empresa cerró y me acuerdo que Rodrigo me decía, Laura, tienes que seguir dando clase, habla con gente, de verdad, porque creo que eres muy válida. Y al final, pues también me gustó un poco la vida, ¿no? Y al final, como te decía antes, seguir sembrando, sembrando y el no decir a nada que no, porque siempre me ha dado mucho miedo, porque dices, jolín, ¿y si, por ejemplo, yo siempre decía, ¿y si los pacientes dejan de venir a la clínica? ¿Y si digo que no a este curso y ya no me llaman más? ¿Y si me equivoco? ¿Y si tengo algo en algún curso algún día, tengo, pues eso, una equivocación y no se me perdona, ¿no? Yo siempre he tenido ese miedo y ese miedo no es Es un bueno. miedo Pues muy común, es un miedo muy común en los fisioterapeutas emprendedores. El susto, el miedo a que te falten pacientes. siempre. Y ese miedo te hace crecer, pero cuidado porque al final yo no he dicho a nada que no y ahora actualmente, Ginés, con 42 años, bueno, he tenido, lo hemos hablado antes y lo voy a comentar, he tenido, por ejemplo, un problema en la empresa por haber firmado un papel y no leerlo. Pues bueno, pues yo llevo un tiempo en una empresa, o sea, en la clínica, yo renuevo todos los años un contrato y bueno, pues este año no lo leí porque llevo 10 años en la misma clínica y bueno, pues al final confías en la gente que tienes a tu alrededor. Y bueno, pues me he equivocado. Te refieres al alquiler del local en el que estás. Eso es, eso es. Sí, yo hasta ahora a nivel empresarial sí que he ido creciendo, pero bueno, no tenía claro todavía tener un local en propiedad, es de alquiler. Y bueno, pues ahora he tenido un problema renové un alquiler que no es el que habíamos acordado de palabra y todo pues porque no leí un contrato. Eso es una de las trampas que me he encontrado por ir corriendo, por al final Mm. aceptar, decir a todo que sí, 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 entonces al final actúas como un robot. Y bueno, pues lo que he aprendido, he estado un par de días un poco, pues lógicamente, trastocada, ¿no? Porque se te cae un poco el mundo encima y dices, Jolín, estoy luchando. Y hay una de las cosas que yo llevo muy mal, que aparte de esto puntual, que es el recurso humano, ¿no? Si a mí algo me ha hecho sufrir en la clínica, no ha sido el trabajar mucho o el trabajar poco, o yo empecé en crisis, entonces o el empezar en crisis o lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la COVID, Mm. que también ha sido un aprendizaje. Siempre ha sido la parte más humana de la gente. Yo, no sé, me cuesta creer que no puedes confiar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, pero me he dado cuenta de que al final la vida me está enseñando de que no puedes confiar y me da mucha pena. O sea, al Ya. final es verdad que tienes que leer bien todo, que te tienes que parar, que cuando hablas con tus compañeros, con las personas que tienes que trabajando, tienes que confiar, pero también he aprendido eh, que, bueno, hay una parte ahí
no sé, yo soy una persona diferente de hace 10 años ahora, ni mejor ni peor, diferente, quizás más madura, necesito pensar más las cosas con un poco más de serenidad. Y lo que te decía antes, pues cuando he tenido una dificultad en el camino, lógicamente vas a estar 1 o 2 días más, no te permitas estar más días, Mucho más, porque ¿no? eso no más. Eso te tiene que servir para dar un empujón. Y yo te comentaba, Ginés, que esto me ha servido para dar un empujón para seguir creciendo. O sea, ahora es otro empujón más para crecer aún más, algo que seguramente es lo que me espera y es mucho mejor. Igual que cuando he tenido algún problema con algún recurso humano, al principio me ha dolido un poco, quizás por el terreno más personal, ¿no? De que hayas confiado en alguien que podías considerar, incluso podían ser amigos. Me he dado cuenta que somos todos compañeros de trabajo y al final ha sido un empujón para aprender y crecer más en mis relaciones con mis compañeros. Tengo un equipo ahora, Ginés, también te lo digo, increíble. O sea, un equipo estupendo, son súper trabajadoras y bueno, también quizás porque yo he aprendido a relacionarme de una manera distinta con ellas. Y bueno, pues eso, que cuando venga una dificultad puedes permitirte estar mal 2 días o 3, pero luego tiene que ser empujón para seguir y para continuar adelante. Si me permites solamente una cosa, hablando de las dificultades, cuando hemos pasado, que es algo que hemos vivido a nivel mundial, el día que yo vine de Honduras justo 2 días antes ahora hablamos si quieres de esto, antes de que hicieran el cierre aquí en España. Y yo recuerdo que el día que eché el cierre de la clínica, que era el 13 de marzo, fue justo el día antes del confinamiento, ahí yo lloré como una compañera mía y yo decía, madre mía, pero ¿cómo vamos a cerrar 15 días? Yo puse cierre de la clínica 15 días. Yo estoy dando citas, Ginés, para dentro de 3 o 4 semanas. Yo decía, pero ¿cómo vamos a cerrar la clínica? No podemos. O sea, es imposible. Y cerramos 3 meses y aquí estamos con el mismo trabajo, con más que antes. Hemos seguido adelante, no se ha acabado el mundo, me ha servido para seguir creciendo y también el equipo que he tenido ha estado ahí mano a mano conmigo y hemos conseguido salir. Y lo que te digo, ante las dificultades, lo único que te queda es crecer. O sea, no puedes pensar que cuando pasa algo malo es ya está, ya se ha acabado todo, sino tienes que pensar, vale, es otra oportunidad para seguir creciendo. Bueno, yo te estoy escuchando muy atentamente porque realmente tus palabras son muy, muy enriquecedoras. Yo creo que para mí lo son y me imagino que los que estén viendo después de esta entrevista, pues sin duda se darán cuenta de que esto es así y de alguna forma hará mella en su sentir y en su pensamiento sobre estos aspectos que tiene el emprender. El emprender en el sentido más amplio. Emprender no es solo montar una clínica, no es solo montar una empresa con el objetivo de obtener unos recursos, unos rendimientos, unos beneficios, que es el principal objetivo de una empresa. La gente tiene que vivir de algo. Los fisioterapeutas también tenemos que comer y tener casa y tener un coche e irnos de vacaciones, ¿no? No van a ser todo las medallas emocionales, ay, qué bien lo he hecho, cómo he resuelto este problema a este paciente. Bueno, si llego a mi casa, tengo que llevar también comida y estas cosas, ¿no? Así que creo que hay que buscar un equilibrio también en que bueno, eso sería para otra entrevista probablemente o para otra conversación. Cómo los fisioterapeutas le damos valor a nuestro trabajo y cómo le damos valor económico, ¿eh? Que mucha gente, yo todavía he hablado con algunos fisioterapeutas con un alma absolutamente de ONG, que me parece muy bien, pero es que hay que emprender para ganarse bien la vida, porque lo primero que hay que saber, y tú lo sabrás perfectamente, es que cualquier emprendimiento, cualquier clínica, por pequeña que sea, desde el minuto en que abres la puerta, ya está gastando dinero, ya está gastando luz, ya está gastando impuestos, ya está gastando alquiler, etcétera, etcétera. Y si no haces bien tus cuentas para poder cubrir esos gastos y que además te quede un beneficio para poder vivir, pues malamente, ¿no? Entonces, si alguien no está dispuesto a hacer las cuentas de esa manera y a emprender de esa manera, no debe emprender en lo empresarial. En todo caso, puede montar una ONG, pero eso es distinto, eso Sí. es otra cosa, ¿no?
Yo, Ginés, si me permites aquí, bueno, perdona, te he No, no, cortado. no, dime, dime. No, si me permites aquí hablando de, porque no he hablado nada de la parte económica y también, y yo quiero hablar de esa parte también. Quiero decir a la gente que nos está escuchando que cuando yo abrí, o sea, yo he empezado diciendo que yo trabajaba y estudiaba a la vez. Nunca me ha faltado de nada en casa, pero creo que era una buena ayuda. Entonces, cuando yo abrí la clínica por primera vez, yo no tenía un dinero ahorrado ahí para decir, a la hora de repente monto una clínica. Yo tuve que pedir un crédito, como creo que la mayoría de la gente cuando empieza un proyecto. Yo no tenía nada ahorrado y era plena crisis en el 2010. Cuando yo fui al banco y, bueno, lo bueno que tenía la crisis, que es algo que también quiero decir porque quizás es la oportunidad que tenemos ahora, es que los locales donde yo vivía se redujeron al 50%. O sea, si un local entonces costaba, imagínate, 1.200 o 1.300 euros, se reducían a 700 o a 600 euros. Para mí eso ya era una oportunidad. Entonces yo fui a hablar con el banco y dije, este es mi proyecto, esto es Mm, lo que yo quiero, necesito este dinero y yo dije, pero dame lo que tú puedas de tal manera que si yo dentro de un año tengo que cerrar la clínica, pueda seguir pagándolo. O sea, ujú. pedí un crédito como si me hubiera comprado un coche muy bueno. ¿Por qué? Porque yo era realista de que a lo mejor eso no podía funcionar. No con miedo, yo lo hice, Sí, pero sí. también con, o sea, no me metí de repente en una clínica de 500 metros cuadrados y en un crédito que todavía estoy siguiendo pagando todavía. No me metí en algo que si yo tenía que cerrar, pudiera seguir pagando con otro sueldo. A Mm, partir de ahí, lógicamente, yo di valor a mi trabajo, pero 10 años después tengo que decirte, Ginés, que mi formación me ha costado mucho trabajo, mucho dinero, ujú. que los pacientes que vienen a nuestra consulta saben que el trabajo que hacemos es un trabajo de calidad, igual que estoy segura que el de todos mis compañeros fisioterapeutas y osteopatas, pero tú tienes una formación y eso se tiene que pagar. Y al final es verdad que tenemos bueno, que confiar en nuestro trabajo y no hay que tener miedo. O sea, yo ahora, hoy ya te he dicho que desde hace muy poquitos días he empezado a decir que no a alguna cosa que me está costando muchísimo y Ujú. a las cosas que digo que sí, les tengo que poner un valor económico, Claro. porque yo ya me voy haciendo mayor también y yo no puedo hacer cosas bueno, pues por la palmadita en la espalda, Sí, ¿no? O sí, sea, yo sí. ya he sembrado, ahora le toca sembrar a los demás. Y ahora yo creo, Ginés, y espero que no suene muy altivo, pero Mm. creo que yo es el momento de recoger también. Tienes que Y también recoger. quiero decir a la gente que nos está escuchando que si en algún momento, porque yo, tienes dificultades, ¿no? Entonces, en algún momento, pues cuando de repente económicamente te va muy bien, dices, va, estoy fenomenal, pues de repente aparece algo que dices, jolines, ahora ya pues tengo que pagar esto y lo otro. No pasa nada, tú sigue, pero de verdad que hay que dar valor a nuestro trabajo y es lo que te dices, yo abro la puerta y yo no es lo que cobre por un paciente, es que lo que yo cobro por un paciente es los gastos de la luz, el agua, las sábanas, todo lo que estamos utilizando ahora y no hay que tener miedo Claro, por no, eso. no, no, que además nosotros tenemos un producto. Los productos se venden y se compran. Nuestro producto es un servicio profesional, es un servicio de asistencia sanitaria y de fisioterapia, que se hace desde un conocimiento experto. Y nuestro producto es nada más y nada menos que el conocimiento puesto al servicio de los demás. Y eso tiene un valor económico también. Bueno, si tenemos eso claro, pues bueno, hay que hacer números. ¿Cuánto te cuesta el colegio de tus hijos o el local o las vacaciones o, en fin, los gastos que tú tengas en tu casa y cuánto la gente está dispuesta a pagar por un viaje, por unas vacaciones, pues tu producto, que es lo mejor, que es un servicio que es para cuidar su salud o para resolver sus problemas de salud, pues tiene un valor también, hecho desde el conocimiento de un fisioterapeuta que igual le ha dedicado entre grados y posgrados y demás, 7, 8, 9, 10 o más años de su vida de aprendizaje y de trabajo. Así que Ujú. yo creo que eso es, desde luego, fundamental. Tratarlo y discutirlo hasta que los profesionales nos hagamos conscientes de que hay que tomar las cosas de ese modo también en lo económico, sin ningún problema. Para terminar, que nos estamos pasando ya un poco de tiempo, pero mira, la verdad es que me está gustando muchísimo la conversación y vamos a alargarla un pelín nada más, solo para hablar de esa vertiente de colaboración altruista y solidaria en la que tú también me consta que estás haciendo algunas cosas. Pues yo siempre
Bueno, desde muy cría me quería, bueno, desde muy cría sí, me quería hacer una cooperación, siempre me llamaba mucho la atención, no sé por qué, no sé de dónde me viene esto, no sé si pues de cuando estudiaba, cuando era más pequeña, no lo sé. Y bueno, pues siempre dije que cuando económicamente pudiera, iba a cumplir determinados sueños. Por ejemplo, uno de ellos era pagar un viaje a mis padres. Fíjate qué Mm. tontería, bueno, tontería o no, pero era uno de mis sueños y lo hice. Y otro de mis sueños era poder hacer algo de cooperación. Se cruzó por mi camino María Almazán, que bueno, pues yo creo que son cosas de la vida también. Ella me comentó que tenía un proyecto de cooperación en Honduras y cuando me lo dijo, que es verdad que normalmente suele ir gente un poquito más joven también, ¿no? Pero cuando me lo dijo, le dije, María, yo tengo que ir allí. Y bueno, pues tuve la suerte de estar el año pasado en Honduras, colaborando bueno, es Inspira Salud, es una asociación que se dedica principalmente a desarrollar la salud tanto a nivel nacional como internacional con diferentes proyectos. Y allí pues no solamente a tratar a mujeres de allí, o sea, allí me he encontrado, yo decía, todo lo que veíamos en los libros o patologías que veíamos en los libros me las he encontrado allí, sino que también tuve la suerte de poder hacer promoción de la salud con diferentes charlas en diferentes organismos, en pequeñas aldeas y fue un crecimiento personal increíble. La cooperación dicen que es cuando alguien va a hacer algo solidario y ayudar a los demás. No lo digo por quedar bien, Ginés, creo que yo me fui de allí diciendo a la gente de Honduras y cuando vine se lo dije a María, digo, al final no he ayudado yo a ellos, creo que me han ayudado más ellos a mí que yo Mm. a ellos. Y creo que una parte del emprendimiento es que cuando tú puedes, que cuando puedas, que, que, vayas a ayudar, que puedas ayudar a los demás, pero que además la sensación que vas a tener no es de que tú ayudas, sino como te digo, de que son ellos los que más te ayudan a mí. Para mí fueron un antes y un después. Es verdad que ha cambiado un poco mi vida, sobre todo a nivel personal. Por eso ahora tengo un poco más de serenidad. Y bueno, seguimos colaborando a distancia con Honduras y con la Asociación de Inspira Salud. Y luego también nosotros, yo sí que es verdad que sigo dando charlas y dando alguna formación de manera altruista porque creo que es necesario. O sea, es lo que te dice, una cosa es el valor que nosotros damos a nuestro trabajo y otra cosa es que es necesario la promoción de la salud en otros ambientes, en otros Mm. lugares donde esto es necesario para que todos podamos seguir creciendo. Así que bueno, pues también antes hablabas de, bueno, si te puedo hablar de personas importantes en mi vida, hemos dicho que Luis Torres sería uno, Esther y Rodrigo serían otras dos personas. María Almazán, de verdad que sería otra persona, porque además creo que este proyecto va a dar mucho, mucho que hablar. Y no me quiero despedir, Ginés, también sin dar las gracias, por ejemplo, a Carlas, que bueno, es la persona que dirige Fisiofocus, que para mí es una persona a la que admiro mucho y a la que, bueno, yo aprendo mucho de todos, igual que, permíteme que te diga, Ginés, que te admiro muchísimo a ti también, no te lo digo porque estamos ahora en la entrevista, Gracias. pero es muy importante admirar a la gente y aprender y seguir aprendiendo de ellos para poder seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿eh? Porque el emprendimiento también es personal. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. A partir de lo que has comentado de Honduras, y ya para terminar, se me ocurre una pregunta. La gente con la que has estado allí, en una situación complicada económicamente y con una economía de subsistencia, o sea, muy alejado de lo que conocemos nosotros en nuestro día a día, las personas con las que has estado, ¿son felices? Muy felices, Eso, estaba felices. esperando esa respuesta. Sí, Son mira, Ginés, ellos te dan lo que no tienen. O sea, allí ellos, si estábamos comiendo y no, escasea la comida, pero lo poco que ellos tenían, es que lo compartían contigo. Es que es alucinante. Y sí, o sea, sí, son muy felices. Esto daría para hacer otra entrevista muy larga. Creo que tenemos felices. mucho, mucho que aprender. Mucho que aprender. Bueno, Laura, muy emocionante la entrevista en general y sobre todo esta última parte. Muchas Muchas gracias, Ginés. gracias por tu participación. Cuento contigo. En cualquier otro momento te doy un toque, buscamos un tema y lo desgranamos todo lo que se pueda, todo lo que nos permita el tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Ginés. Hasta pronto.